A ver, pensemos en las grandes fuerzas de nuestro universo. Algunas son, bueno, capaces de lo mejor y de lo peor. Y la radiación, sin duda, es una de ellas. Por un lado, nos permite ver dentro de nuestro propio cuerpo, incluso aniquilar un tumor, pero por otro, es capaz de causar un daño terrible, invisible. Hoy vamos a meternos de lleno en esa paradoja. Bien, para empezar, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos radiobiología? Pues es justo eso, la ciencia que se dedica a estudiar cómo la radiación interactúa con todo lo que está vivo, desde una simple célula hasta un organismo entero. Ojo, que no es poca cosa, es un campo donde se cruzan la física, la biología y la medicina, todo para intentar resolver un misterio fundamental. Y aquí lo vemos perfectamente. Esta es la gran dualidad de la que hablábamos. Es como una moneda con dos caras. Por un lado, su poder para curar es increíble. Hablamos de la radioterapia que es capaz de fulminar tumores o de las imágenes médicas que nos permiten diagnosticar enfermedades. Pero claro, en la otra cara de la moneda está su capacidad para hacer daño. Daño a nivel celular, mutaciones genéticas e incluso aumentar el riesgo de cáncer. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, para entenderlo tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a finales del siglo XIX. Aquello era un hervidero de descubrimientos, un momento en el que de repente se abrió la puerta a un mundo que nadie había visto antes, un mundo invisible. Y es que en apenas 3 años, fíjate bien, hubo una cascada de descubrimientos que lo cambiaron todo, para siempre. Primero, en el 95 llega Röntgen con sus misteriosos rayos X. Justo al año siguiente, Becquerel, casi por accidente, se da cuenta de que hay minerales que emiten su propia energía. Y para rematar, un par de años después aparecen Marie y Pierre Curie, que no solo le ponen nombre a todo esto, radiactividad, sino que consiguen aislar elementos muchísimo más potentes. Imaginemos la reacción de la gente. Por primera vez en la historia, se podía ver dentro de un cuerpo vivo sin abrirlo. Es que fuera una auténtica revolución. Pensemos en el impacto de ver esa imagen, la primera radiografía, los huesos de la mano de Berta, la mujer de Röntgen, y ahí, flotando, su anillo. Parecía magia, pura y dura. La medicina, literalmente, cambió de un día para otro. Pero el trabajo de los Curie fue, mucho más allá de simplemente descubrir cosas. Fueron los primeros en darse cuenta de los efectos que esto tenía en el cuerpo. De hecho, Pierre Curie hizo algo impensable hoy en día, un experimento consigo mismo. Se ató una muestra de radio al brazo y la dejó ahí durante horas, provocándose una quemadura, solo para estudiar y documentar qué pasaba. Quería ver con sus propios ojos el poder que tenía para destruir tejido, pensando en su posible uso para atacar células enfermas. Claro que toda esa energía nueva y brillante no tardó mucho en enseñar su cara más amarga, su lado oscuro. La emoción de los primeros años empezó a desvanecerse para dar paso a una realidad muy cruda. Todo este poder tenía un precio altísimo que en aquel momento nadie podía ni imaginar. Y es que, irónicamente, las primeras víctimas fueron los propios pioneros, los que estaban más entusiasmados con la tecnología. Los médicos, los científicos, sostenían los tubos de rayos X y las placas con sus propias manos, a veces durante horas. Y claro, no tardaron en aparecer las consecuencias, quemaduras graves en la piel, llagas que no se curaban nunca. Estaban descubriendo los peligros de la radiación a base de sufrirlos en su propia carne. De la peor forma posible, vamos. Y si hablamos de tragedias, hay una que destaca por su crueldad, la de las chicas del radio. Imagina la escena. Eran trabajadoras muy jóvenes, en los años 20, pintando esferas de relojes con una pintura que brillaba en la oscuridad. Les decían que era totalmente inofensiva, y para que la punta del pincel estuviera siempre fina, la instrucción era chuparlo. Así, sin más. Estaban ingiriendo radio, día tras día. Ese radio se fue acumulando en sus huesos y los destrozó desde dentro. Fue algo terrible. Pero su lucha, su pelea por la justicia, acabó sentando las bases de la seguridad laboral moderna. La cosa es que no hubo que esperar demasiado para tener la confirmación de la conexión. Fue en 1902, solo 7 años después de descubrir los rayos X. Un médico, H. Frieben, usó su propia mano como prueba ante la comunidad científica. Tenía una herida crónica por las demostraciones que hacía y esa herida se había convertido en cáncer. Ahí estaba, la prueba irrefutable, trágica, de que la radiación podía provocar cáncer. Vale, con todos estos dramas sobre la mesa, la ciencia tenía que reaccionar. Ya no bastaba con observar, había que entender. Así que veamos cómo se empezó a pasar de estas historias terribles a crear principios científicos para por fin comprender y empezar a controlar esta fuerza invisible. Pues uno de los primeros grandes pasos llegó en 1906. 2 investigadores franceses, Bergonié y Tribondeo, se dieron cuenta de algo clave. Vieron que la radiación no afectaba a todo el cuerpo por igual, y formularon una especie de regla de oro que de hecho seguimos usando hoy.
Las células que más sufren son las que se dividen muy rápido, y las que, por así decirlo, son menos maduras o especializadas. Y aquí viene lo interesante. Esta ley no solo servía para explicar por qué la radiación era tan dañina, también dio la pista de cómo usarla para curar. Pensemos, ¿qué son las células de un tumor? Son células que se dividen sin parar, a lo loco, o sea que encajan perfectamente en la descripción. Son mucho más sensibles a la radiación que el tejido sano que tienen alrededor. Y ¡boom! Ahí, en ese preciso instante, nació la base de lo que hoy conocemos como radioterapia. Claro, una vez que se empezó a entender el daño, la pregunta era inevitable. Una pregunta que, por cierto, sigue dando que hablar a día de hoy. Vale, ¿hay alguna dosis de radiación que sea 100% segura? ¿Hay un límite por debajo del cual no pasa nada? ¿O absolutamente cualquier exposición, por mínima que sea, tiene un riesgo asociado? Y bueno, ante la duda, los organismos reguladores decidieron aplicar el principio de precaución, el de más vale prevenir que curar, y adoptaron lo que se conoce como el modelo lineal sin umbral. La lógica es bastante sencilla. Como es prácticamente imposible demostrar que una dosis muy pequeña es totalmente segura, pues se asume que no lo es. Se parte de la idea de que no existe una dosis segura. Cualquier cantidad, por minúscula que sea, tiene un riesgo, y ese riesgo sube en línea recta cuanto más sube la dosis. Es un modelo muy conservador, sí, pero es el que ha marcado las normas de seguridad durante décadas. Y de este modelo tan prudente nació una regla práctica fundamental, el principio ALARA. Esas son las siglas en inglés de as low as reasonably achievable, o sea, tan bajo como sea razonablemente posible. Y esto supuso un cambio de mentalidad total. La meta ya no era buscar una dosis segura por debajo de la cual estar tranquilos, no. La nueva regla era, cualquier exposición a la radiación que no sea estrictamente necesaria, hay que evitarla, y la que sea necesaria, hay que reducirla al mínimo indispensable. Bueno, pues todo este recorrido por la historia nos trae hasta el día de hoy. Después de más de un siglo de descubrimientos, tragedias y avances, ¿en qué punto estamos? ¿Hemos aprendido a dominar esta fuerza tan increíble? Pues la verdad es que el campo de la radiobiología está más vivo que nunca. Se están explorando fronteras alucinantes. Por ejemplo, la radioterapia personalizada. Ya no se trata de dar la misma dosis a todo el mundo, sino de ajustarla a la genética de cada persona. O pensemos en los viajes espaciales. ¿Cómo protegemos a los astronautas de la radiación del espacio en un viaje a Marte? También se investigan cosas súper curiosas como el efecto espectador, que es que una célula irradiada puede contagiar el daño a sus vecinas sanas. Y una de las líneas más prometedoras sin duda es combinar la radiación con la inmunoterapia. Usar la radiación para señalar un tumor y que sea nuestro propio sistema inmunitario el que vaya por él. Al final, si hay una lección que podemos sacar de toda esta historia, es esa frase que resume tan bien el pensamiento de Marie Curie. No se trata de tenerle miedo a la radiación, sino de entenderla. Porque solo si la entendemos, si conocemos sus dos caras, la buena y la mala, podremos usarla para hacer cosas increíbles, como curar enfermedades, mientras mantenemos sus riesgos bajo control. Y este viaje, desde luego, no ha hecho más que empezar. La radiobiología sigue avanzando, abriendo puertas que no sabíamos ni que existían, y por supuesto planteando nuevas preguntas. El gran reto es seguir aprendiendo, seguir desentrañando los secretos de esta fuerza fundamental del universo para ponerla a nuestro favor. La historia, sin duda, continúa.